En este vídeo vamos a modelar un elemento calefactor de líquido como un sistema dinámico de primer orden. Lo que vamos a ver es un perfil interno exponencial de temperatura como alternativa a otros materiales donde habíamos supuesto agitación perfecta, toda la temperatura en el interior igual, o un perfil lineal entre la entrada y la salida, pero las ecuaciones en derivadas parciales de intercambiadores tubulares tienen perfiles exponenciales, con lo cual nuestro objetivo es intentar meter esas exponenciales para que por lo menos el régimen permanente, si esto realmente es un tubo largo en un intercambiador, bueno, pues eso, pues que el régimen permanente coincida con la solución exponencial. Aquí la temperatura exterior la estamos suponiendo constante, aunque claro, intercambiadores donde circulan dos fluidos, etcétera, eso no sería, pero bueno, eso no es objetivo de este material. Un modelo de este tipo tiene tres entradas: el caudal que circula, la temperatura de ese caudal que alimentamos y la potencia calorífica de esta resistencia calefactora. Y su variable de estado será la temperatura, que si queremos que sea de primer orden, pues solo puede haber una variable de estado. Entonces buscaremos la temperatura del líquido y que ahora no consideraremos que es igual a la de salida, sino que lo que nosotros querremos será modelar la temperatura media del líquido ahí dentro. Balance de masas no tenemos que hacer porque es trivial, entra lo mismo que sale, líquido incompresible, volumen constante, tampoco hay trabajo, y el balance de energías de forma muy similar a como hemos hecho en otros modelos de primer orden, que serán casos particulares de este, como la masa es constante, tomando como cero la temperatura exterior y la entalpía, digamos, de ese líquido a esa temperatura exterior, bueno, pues entonces el incremento de energía almacenado en el fluido, tasa de variación por unidad de tiempo, es masa calor específico por la tasa de variación de la temperatura. Esta es la transmisión de calor sin transferencia de masa por la resistencia o por conducción hacia el exterior. Y este elemento, masa entrante calor específico por su temperatura, o sea, esto de aquí, pues es la energía almacenada en el agua que entra por unidad de tiempo, claro. Y del mismo modo tendríamos que restar esa energía almacenada en el agua que sale, pues la energía por unidad de tiempo será proporcional, claro, a la masa por unidad de tiempo, o sea, al caudal saliente. Si la temperatura de salida fuera exactamente igual a la temperatura media, tendríamos este modelo con agitación perfecta, o estas ecuaciones de estado y salida en representación normalizada, dividiendo por V-ρ calor específico. Si yo supusiera que dentro hay un perfil lineal de temperatura, pues la temperatura media sería, claro, la media entre la temperatura de entrada y de salida. Y lo que pasa es que como la temperatura media será la variable de estado y la temperatura de entrada será pues un input conocido al sistema, bueno, pues yo tendré que gastar esta ecuación despejando así, de modo que si pongo esa temperatura en el balance y hago operaciones, queda esta ecuación de estado y esta ecuación de salida. Lo que vamos a ver ahora es un caso general del cual estos dos casos son los casos extremos, casos particulares. La motivación básica es que en un intercambiador alargado con flujo laminar, sin agitación, esto está descrito por unas ecuaciones en derivadas parciales, y que en régimen permanente, estacionario, la temperatura a lo largo de la longitud sigue un perfil exponencial con una exponencial e elevado a menos lambda x, donde lambda pues depende del caudal, de la conductividad térmica, calor específico, etc. También la conexión de la resistencia genera un perfil exponencial tipo respuesta ante escalón. Con lo cual, aunque no es cierto que la temperatura durante los transitorios tenga esta expresión, nosotros buscamos un modelo de primer orden que por lo menos cuando lleguemos al equilibrio sí que haga los cálculos de transferencia de calor pensando que dentro la temperatura sigue este perfil. Entonces nosotros vamos a suponer que la temperatura interna sigue este perfil no solo en equilibrio, sino también durante el transitorio. Claro, esa suposición no es exacta, pero si lo queremos hacer exacto del todo tenemos que hacer
ecuaciones en derivadas parciales. Entonces, pues entre derivadas parciales o simplemente un sistema de primer orden, pues vamos a quedarnos con esta suposición e intentar exprimirla lo más que podamos. Entonces, pues cuando x igual a 0, tenemos que debe ser igual a la temperatura de entrada, y elevado a menos lambda 0, pues claro, es 1. Y si el final es x igual a L de este intercambiador tubular, pues entonces la temperatura de salida debe verificar esto de aquí. Si despejo, suponiendo conocidas temperatura de entrada y temperatura de salida, ¿cuánto valen A y B? Bueno, pues este L en symbolic realmente es esta exponencial, poniéndolo aquí en las fórmulas, y le digo a MATLAB que despeje y me da los valores de los coeficientes A y B en función de las temperaturas y de esa exponencial de lambda L, con lo cual, pues traducido de lo que da el Symbolic Toolbox a mi notación bonita de las ecuaciones, esto es lo que valen A y B. Por ahora parece complicado, pero realmente, si conozco los parámetros físicos y la longitud, pues yo sé A, B, lambda, o sea que la temperatura puede ser pues 3 por la exponencial de menos 2x más 5. Vamos ahora a hablar de la temperatura media, definida así, claro, como la integral de la temperatura dividido por L. ¿Por qué defino así la temperatura media? Pues porque la energía total almacenada será, claro, la integral de masa, que será volumen, en este caso un volumen diferencial por densidad. Volumen por densidad es masa, calor específico por temperatura. Bueno, pues esta integral a lo largo de toda la longitud de este intercambiador tubular me dará la energía térmica total almacenada en el líquido caliente. Las constantes ρ, ce, s pueden salir fuera de la integral, y si multiplico y divido por L, esto es el volumen, y por tanto la energía total almacenada pues es masa, calor específico, volumen, densidad, calor específico, por esa temperatura media. Por lo tanto, si yo voy a hacer balance de energía, esta es la temperatura que tengo que considerar en esos balances, que me da la energía total almacenada dentro del tanque, suponiendo ese perfil de temperatura así. Bueno, pues ahora, como yo he calculado A y B aquí arriba, pues lo que tengo que hacer es calcular esta integral y ver lo que da. La integral de esto, bueno, la integral de la exponencial es menos 1 entre lambda por la exponencial, y sustituyendo los límites de integración, etcétera, y haciendo operaciones, pues sale esto de aquí. Podéis pausar y comprobarlo vosotros tranquilamente. Bueno, aquí ya he dividido por L para que salga todo como Dios manda. Entonces, ante este perfil exponencial, esta es la temperatura media, y lo que ocurre es que sustituyendo A multiplicado por 1 menos esta exponencial, con lo cual, claro, esto se irá, y dividiendo por lambda L, esto se me convierte en esto, y sustituyendo B directamente, se me convierte en esto de aquí. Con lo cual, pasando como un denominador y separando lo que multiplica la temperatura de entrada y la temperatura de salida, me sale este chorizo como valor de la temperatura media. Claro, uno puede ahora preguntarse, pero qué complicado, ¿no? Parece complicado, pero resulta que tiene una interpretación súper sencilla. Si a esto que multiplica la temperatura de salida le llamo beta, pues se puede comprobar que esta expresión es beta por la temperatura de salida más 1 menos beta por la temperatura de entrada, siendo beta pues estas cosas de aquí, ¿vale? Y donde resulta que beta está entre 0,5 y 1. Claro, ¿por qué lo sé? Pues porque lo he probado en MATLAB, luego también haremos límites, etcétera, o sea, tiene su explicación, pero en fin, todos estos coeficientes son función de lambda L, por lo tanto, si yo doy valores a lambda L desde 10 elevado a menos 2 hasta 10 elevado a 3, calculo su exponencial
y evalúo esa expresión de ahí arriba, si yo lo dibujo, obtengo lo que multiplica la temperatura de salida, que es beta, y lo que multiplica la temperatura de entrada, que es 1 menos beta. Con lo cual, dependiendo de la longitud y la conductividad térmica y caudales, etcétera, del intercambiador tubular, pues se puede comprobar, viendo lambda en función de los parámetros físicos, que para intercambiadores cortos o bien aislados, entonces la temperatura media es, pues efectivamente, la mitad de los dos. Claro, estas exponenciales, pues si solo dejo un trocito muy pequeño, pues parecen una recta. Y por otra parte, en intercambiadores, y en estos valores son intercambiadores largos, poco aislados, pues entonces en ese caso, básicamente, la temperatura media es aproximadamente igual a 0 por la temperatura de entrada más 1 por la temperatura de salida. Porque efectivamente el perfil de temperaturas baja, primero aparece una recta, pero luego resulta que es exponencial. Pues claro, la temperatura media, pues aquí es prácticamente igual a la temperatura de salida. En situaciones intermedias, como aquí, bueno, pues para determinado aislamiento y longitud, y también realmente, claro, estos coeficientes también dependen de la potencia calorífica que esté dando, entonces, pues bueno, habrá condiciones del intercambiador donde la temperatura media sea 0,1 por temperatura de entrada más 0,9 por temperatura de salida, por ejemplo. Bueno, pues esta es la justificación. Realmente la temperatura media es una interpolación entre la de entrada y la de salida. Esta interpolación es importante. ¿Qué interpolación en concreto? Bueno, pues una cosa muy complicada que depende de parámetros físicos, longitud, etcétera, y que solo es cierto en régimen permanente. Pero bueno, pues básicamente suponemos que en régimen permanente pues podré calcular cosas del intercambiador con las fórmulas de intercambiadores en régimen permanente, y con eso yo podré calcular beta y ajustar mi modelo de primer orden para que, al menos en el régimen permanente, esté pillado bien el balance de energía. Y beta pues será algo que, pues en intercambiadores cortos bien aislados estaremos 50-50, en intercambiadores largos poco aislados estaremos pues 99% temperatura de salida, 1% entrada, y bueno, pues entre medio. Realmente los límites de 0,5 y 0,1 se pueden calcular analíticamente. Por ejemplo, para lambda tendiendo a 0, pues con este desarrollo de Taylor de la e elevado a menos lambda L. Pausáis y lo comprobáis si queréis, pero vamos, numéricamente están muy claros los límites viendo esta gráfica. Con lo cual, nos quedamos con esta justificación de esta interpolación con cierto peso de temperaturas de entrada y salida, y ahora simplemente, a partir de aquí, lo que hay que hacer es, como en la ecuación de estado se supone que T es lo conocido y T-out es lo que se despeja en la ecuación de salida, pues entonces tenemos que despejar T-out así, donde beta será un número entre estos valores, o sea, 1 entre beta estará entre 1 y 2, con lo que al sustituir T-out sale esto de aquí, y esto realmente es menos 1 entre beta más 1, y bueno, pues se va el 1 tal y acaba quedando esta ecuación de estado, suponiendo este perfil, o sea que simplemente pues el término de transporte se divide por beta, se multiplica por 1, 1,5 o 2, dependiendo del valor de este beta, y así quedaría la ecuación de estado. Y así quedaría la ecuación de salida de este modelo de primer orden, donde, ya digo, este beta se calcularía con las fórmulas de régimen estacionario de intercambiadores para que al menos en régimen estacionario estuviera bien pillada la transferencia de energía, y el transitorio pues lo moderáramos como esta evolución de esa temperatura media en función de las pérdidas al exterior medias o algo así y del calentamiento. El transitorio es inexacto, pero menos da una piedra y es mucho más sencillo que andarse con ecuaciones en derivadas parciales. Obviamente, si quiero calcular la función de transferencia de todo esto y también
ya de paso este producto de caudal por temperaturas, linealizarlo, entonces pues el producto lo transformo en caudal nominal por incrementos de temperatura más pues temperaturas nominales por incrementos de caudal. Queda esta ecuación de estado linealizada y si a todo esto de aquí le llamo mu por aquello de ahorrar tanta notación porque es una constante conocida que solo depende del punto de funcionamiento, haciendo transforma de Laplace se llega a esta expresión de la temperatura media y la temperatura de salida pues tengo que dividir por beta y restarle este factor. Aquí está la división por beta y pues restando ese factor, teniendo en cuenta que esto es un 1, numerador y denominador iguales, bueno, pues haciendo operaciones podéis pausar tranquilamente y sale este modelo en matriz de transferencia porque son 3 funciones de transferencia respecto a la potencia calorífica, respecto a los incrementos de caudal y respecto a los incrementos de temperatura de entrada y que como beta es más pequeño que 1, esta cosa sale menor o igual que 0 y por tanto esto es un modelo de fase no mínima que recuerda un poco a las aproximaciones de Padé. Entonces podéis comprobar que con beta igual a 1 salen las funciones de transferencia del modelo de agitación perfecta o intercambiador largo que hemos visto en otros materiales y con beta igual a 0,5 sale las funciones de transferencia asociadas a un perfil lineal de temperatura interior que también hemos visto en otros materiales y por lo tanto esos otros materiales son casos particulares de este caso más general. Con esto terminamos. Si resumimos, en este vídeo hemos querido ajustar mis modelos dinámicos de primer orden para que por lo menos pillen el régimen estacionario exponencial de perfil de temperaturas que salen en las ecuaciones en derivadas parciales de tubos de intercambiadores. Haciendo números hemos visto que la temperatura media es o 100% la temperatura de salida o 50% la temperatura de salida y el resto en la entrada. Y utilizando ese hecho hemos obtenido ecuaciones de estado y ecuaciones de salida que incorporan ese conocimiento. Gastaríamos esto para la simulación no lineal de un intercambiador por el producto de F por T y si queremos linealizar, linealizando esta nueva ecuación de estado, pues se obtendría estas funciones de transferencia respecto a cada una de las 3 entradas y que los casos beta igual a 1 y beta igual a 0,5 son otros casos particulares vistos en otros vídeos de esta colección. Con lo cual, con esto finalizo. Muchas gracias por vuestra atención.